Buen día compañeros, el tema a tratar el día de hoy es peritaje psicológico en especialidad de abuso sexual. Los integrantes del equipo es Gisela Cuevas, Alonso Amaya, Quesada Michelle Figueroa, Yajaira Nicolás y su servidora Jocelyn Andrea Luna. Un peritaje psicológico. Esta está hecho por un experto en el caso y el cual es el que emite un informe para que el juez sepa cómo ocurrieron los hechos y las pruebas y así pueda emitir un fallo. Cuando el caso sobre el que se debe emitir, pues obviamente abarca un examen psicológico, pues puede nombrar un perito experto en ese tema. En el ámbito judicial, los psicólogos forenses pueden intervenir realizando un peritaje psicológico sobre temas como el derecho civil, que incluye derecho de la familia, derecho laboral, derecho contencioso administrativo. Además, como psicología en el derecho pueden realizar un informe en donde se estudien los procesos psicológicos del sujeto conforme a la ley y en lo que concierne de la psicología para el derecho del perito. Puede actuar como auxiliar en el derecho, aportando datos al juicio con base a su experiencia y profesión al respecto al comportamiento en el escenario o en el tema legal. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que el perito no puede hacer sugerencias sobre la responsabilidad penas de quien está siendo procesado. El perito psicólogo, mediante el informe pericial psicológico, solamente asesora al juez y en esta medida el informe se convierte en un instrumento del juez, ya que el objetivo del peritaje será entonces evaluar la integridad de las funciones psicológicas superiores de la persona para establecer si actuó en pleno uso de sus facultades mentales. Los peritajes psicológicos tienen una estructura amplia a seguir, dependiendo del motivo de la demanda por la cual se le solicita el informe. El perito no debe tener en cuenta los antecedentes de la persona implicada. Por ejemplo, si es un caso familiar, se tomará la custodia de los menores a las consecuencias psicológicas de los menores en caso de un posible divorcio y los procesos de nulidad matrimonial. Entre otros, si es un caso laboral, se debe evaluar si hay un acoso laboral, estrés psicológico o moral. Si ya se ha registrado incapacidades psicológicas o posibles secuelas psicológicas producto de un accidente laboral. Y por último, si es un caso de ámbito penal, el perito debe detectar la validez del testimonio, en donde se tiene que evaluar la actitud del sujeto, la conciencia, el nivel raciocinio y atención, entre otros. ¿Qué hace el perito en tema de abuso sexual? Nuestros peritos psicólogos son los más conocedores de las más modernas herramientas y metodologías para poder hacer un análisis del caso y elaborar una contundente pericial psicológica. Entre más de los destacados puntos son la entrevista personal, es donde se recoge toda la información directamente del sujeto a la persona involucrada y simplemente con la finalidad de saber en qué ámbito, en qué contexto es cómo se desenvuelve esta persona familiar o social. Es una de las técnicas más utilizadas por los peritos. El siguiente punto es la técnica objetiva. La técnica objetiva es donde se realizan cuestionarios, test, polisonografías, es la realidad de saber en qué ámbito, en qué contexto es cómo se desenvuelve esta persona familiar o social. Es una de las técnicas más utilizadas por los peritos. El siguiente punto es la técnica objetiva. La técnica objetiva es donde se realizan cuestionarios, test, polisonografías analíticas o autoinformes. Y con el simple hecho de que nos dé datos objetivos,
para poder saber y para poder evaluar al paciente y, y seguir o elaborar un diagnóstico del hecho, ¿no? El siguiente es la técnica subjetiva. En esta son estudios determinados sobre atributos o descripciones verbales. Las siguientes son técnicas observativas, son observaciones naturales al sujeto, quiere decir que son pues observaciones mediante una cámara video para poder saber su conducta o actuación de dentro de el neurológico conectado con los estímulos. Y ese niño pues todavía no tiene de alguna manera esa información. Por eso se le llama abuso, porque el adulto abre estímulos que el niño todavía no puede manejar a esa edad, ¿sí? Entonces sí es muy importante el definir qué es abuso sexual, ¿sí? Y lo que sería también una violación, que en el caso ya jurídico de peritajes nosotros sí tenemos que revisar esas diferencias. Y también porque en muchas ocasiones, aunque no lo crean, los niños pueden mentir. Hay personas que nos dicen, oye, es que los niños no mienten cuando hay abuso. Sí, en mi experiencia me ha tocado que sí puede ser debido a la manipulación precisamente de los adultos. Hay algo que se llama alienación parental, que nosotros, bueno, yo como psicóloga lo conozco como una manipulación y he podido percibir que los padres pueden influenciar al niño, manipularlo para que pueda hacer declaraciones falsas, ¿no? Entonces, por eso en el caso de los peritos, de los que nos dedicamos a los dictámenes, tenemos que hacer evaluaciones muy cuidadosas, incluso de la validación de la verdad, ¿sí? Entonces, el abuso sexual como tal son estas conductas sexuales y es un abuso de poder por parte de un adulto. ¿Okay? ¿Cuál sería la segunda? ¿El abuso sexual solo ocurre en familias de contextos pobres o vulnerables? Yo te preguntaría a ti, ¿tú qué opinas sobre este tema? Pues viendo lo que es el abuso sexual, yo digo que sería en sí de esa familia, llega a haber mucho, llega a pasar mucho. Y, o sea, no se hace como que solo en lo social, sino también entra mucho en la familia, porque a pesar de que es familia, llegan a suceder ese abuso. Ese abuso. Bueno, esto no es de clases sociales, ¿eh? Esto es en general, ¿eh? De hecho, fíjate, se han hecho estudios a nivel psicológico de determinar una personalidad, ¿no? Se decía que en un momento dado, pues la personalidad psicópata, ¿no? Y en un momento dado... ¿Qué es el abuso sexual infantil? Pues muy buenas tardes, mi nombre pues es Alma León, y bueno, el abuso sexual infantil, de hecho ahorita te comentaba antes de comenzar la entrevista que pudiéramos trabajar en esta dinámica de saber qué es lo que tú sabes sobre el abuso y ya entonces yo darte un poco más de información, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría escuchar qué sabes tú del abuso sexual. Ok, con mi poco conocimiento de lo que es el abuso y eso, el abuso infantil pues sé que no ha existido desde hace poco, sino desde hace tiempo, pero es algo que viene arrastrando, digamos, desde lo que es el paso del tiempo, como también hace referencia como al abuso sexual infantil, a lo que conlleva, ¿cómo se dice? Sus consecuencias y todo eso. Pero digo que es una afección que tienen las personas al tener ese abuso y que lo llevan consigo. Ok, bueno mira, el abuso sexual son conductas de abuso por parte de alguien, pues obviamente que tiene pues, mucho más poder y se refiere al sexo, ¿no?
eso, ¿no? Nosotros lo llamamos violencia sexual. Es una violencia sexual porque es una persona con mayor edad, como te comento, mayor conocimiento, mayor peso, que ejerce sexualmente sobre un niño. ¿Sí? Eso es lo que se conoce. Son conductas diferentes que puede ser desde el tocar, ¿sí? En un momento dado besar o introducir algún objeto o el pene en lo que sería la vagina y el ano. ¿Sí? Entonces el abuso sexual es una violencia sexual hacia un menor, si lo vamos a definir, porque es muy importante definir. ¿Sí? Entonces eso sería el abuso sexual. Y claro, también habría que definir lo que es una violación, porque de pronto algo que se ve en el abuso sexual es que la gente lo normaliza. Y dice, ok, sí, me tocó, ¿no? O me enseñó material pornográfico, pero no me violó. Sí, pero eso ya es un abuso porque son esas conductas que llevan implícito algo sexual. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque un niño todavía no tiene ese conocimiento. De alguna forma está a nivel neurológico conectado con los estímulos. Y ese niño pues todavía no tiene de alguna manera esa información. Por eso se le llama abuso. No es de clases sociales, ¿eh? Esto es en general. De hecho, fíjate, se han hecho estudios a nivel psicológico de determinar una personalidad, ¿no? Se decía que en un momento dado, pues la personalidad psicópata, ¿no? Y en un momento dado, pues se han hecho estudios. Y no hay una personalidad específica que nosotros podamos decir, este es el prototipo, digamos, del violador. No. Puede incluso darse ocasionalmente. O sea, se puede dar ocasionalmente, la persona en un momento dado no es, no tiene ningún, ¿cómo se llama? Síntoma de algún tipo de personalidad y puede hacerlo debido a la oportunidad que tiene. Eso es lo que nosotros hemos visto. Por lo cual se da en cualquier contexto, ¿sí? Ya sea de gente que tiene dinero y que no. Porque esto radica más en una falta de educación sexual. Y realmente hay muchos tabús en la educación sexual. Sobre todo en nuestra cultura estamos, pero bueno, realmente con muy poco conocimiento de lo que es sexual, ¿no? A veces me toca a mí preguntarles, oye, ¿tienes sexo? Y los chicos así como que, pues sí o no, o sea, pues no, sí, o sea, desde lo que es las definiciones del sexo, ¿no? Que es ser macho o hembra, ¿sí? O sea, estas cuestiones genitales, ¿no? Que te hacen hombre o que te hacen mujer. Entonces, desde ahí, fíjate qué interesante. O sea, hay gente que le preguntas por el sexo y pues no tiene ese conocimiento. A veces también vemos que ni siquiera tiene nombre, ¿no? El pene, la vagina, el ano, nos cuesta trabajo y desde ahí, pues desde ahí hay un problema. Y no tiene que ver con cuestión económica, incluso académica. Te comentaba por la oportunidad que se puede dar, ¿no? Dentro de los estudios que se han hecho, los niños que son vulnerables, que en un momento dado no tienen vínculos muy fuertes con los padres o que los padres no están muy atentos de los niños, de sus necesidades emocionales, suelen ser más vulnerables del abuso sexual. Entonces, definitivamente no tiene que ver. ¿Qué es el grooming? Pues mira, es un término que se está utilizando en el abuso pues, sociales. Esto es en general. De hecho, fíjate, se han hecho estudios a nivel psicológico de determinar una personalidad, ¿no? Se decía que en un momento dado, pues la personalidad psicópata, ¿no? Y en un momento dado, pues se han hecho estudios. Y no hay una personalidad específica que nosotros podamos decir, este es el prototipo, digamos, del violador. No. Puede incluso darse ocasionalmente.
O sea, se puede dar ocasionalmente, la persona en un momento dado no es, no tiene ningún, ¿cómo se llama? Síntoma de algún tipo de personalidad y puede hacerlo debido a la oportunidad que tiene. Eso es lo que nosotros hemos visto. Por lo cual se da en cualquier contexto, ¿sí? Ya sea de gente que tiene dinero y que no. Porque esto radica más en una falta de educación sexual. Y realmente hay muchos tabús en la educación sexual. Sobre todo en nuestra cultura estamos, pero bueno, realmente con muy poco conocimiento de lo que es sexual, ¿no? A veces me toca a mí preguntarles, oye, ¿tienes sexo? Y los chicos así como que, pues sí o no, o sea, pues no, sí, o sea, desde lo que es las definiciones del sexo, ¿no? Que es ser macho o hembra, ¿sí? O sea, estas cuestiones genitales, ¿no? Que te hacen hombre o que te hacen mujer. Entonces, desde ahí, fíjate qué interesante. O sea, hay gente que le preguntas por el sexo y pues no tiene ese conocimiento. A veces también vemos que ni siquiera tienen nombre, ¿no? El pene, la vagina, el ano, nos cuesta trabajo y desde ahí, pues desde ahí hay un problema. Y no tiene que ver con cuestión económica, incluso académica. Te comentaba por la oportunidad que se puede dar, ¿no? Dentro de los estudios que se han hecho, los niños que son vulnerables, que en un momento dado no tienen vínculos muy fuertes con los padres o que los padres no están muy atentos de los niños, de sus necesidades emocionales, suelen ser más vulnerables al abuso sexual. Entonces, definitivamente no tiene que ver. ¿Qué es el grooming? Pues mira, es un término que se está utilizando en el abuso, pues también en este abuso sexual que no es un contacto directo, pero que tiene que ver con con el internet, con la tecnología, ¿no? Se está presentando donde estas personas que son pederastas, ¿no? Contactan a un menor para, con esta manipulación, obtener fotografías, pues de carácter sexual. Entonces es algo que en un momento dado ahorita se está trabajando en esos términos, ¿no? Yo soy más de ciencia, pues de hecho se están haciendo ahí investigaciones para poder determinar y llevarlo incluso a que se pueda, pues ahorita había revisado que pues está la ley Olimpia, ¿no? Pero en sí como grooming no lo he visto, yo no lo he visto. De pronto sacamos muchos síndromes y pues ahí muchas cositas que se van, muchos discursos, digo yo, ¿no? Imaginarios, pero sí hay que tener como ese fundamento, digo yo, epistemológico, ¿no? De ciencia. ¿Qué significa? ¿Por qué? Y bueno, pues es un abuso sexual, pero no es directo, porque ya les comentaba, el abuso sexual no tiene que ver con, no necesariamente es una violación, ¿no? Sino es el hecho de conductas que llevan algo implícito sexual. ¿Qué hacer cuando un niño o niña o adolescente me relata que ha sido víctima de una agresión sexual? Ok, ¿tú qué harías? Yo digo que sería informar a los padres. Digo porque principalmente pues son sus hijos y ellos tienen que saber sobre esa situación. Claro, definitivamente, ¿verdad? O sea, uno tiene que comunicárselo a los padres para pues ahora sí ver qué es lo que procede, ¿no? Porque también les voy a comentar algo, hay padres que de pronto no quieren hacer algo. No quieren hacer algo. De hecho, a nosotros se nos solicita, ¿no? Incluso a los maestros también, que si tú eres, si a ti te hacen saber que hay un abuso, pues tú tienes que comunicarlo inmediatamente a las autoridades, ¿no? Sí, pero lo real es otra cosa, ¿eh? Lo real es que sí, puede ser que los padres denuncien, pero a veces pues es más difícil para ellos, ¿no? Hay incluso complicaciones legales, hay personas que en un momento dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero hacerlo, y claro, afectan al menor, pero sí,
tenemos que considerar, bueno, yo en mi parte como si es solamente el menor, pero también los padres, debido a la ignorancia que tienen. O sea, debido a todos estos imaginarios que pueden llegar a tener, esto les va a sonar muy extraño, pero del abuso en las familias daña más las propias ideas y discursos de la propia familia. Ay, es que ya está dañado, es que pobrecito, es que ya pues ahora sí que le dañaron la vida. Y estos discursos en ocasiones daña más que el propio abuso sexual. ¿Cuánto ha afectado a México esta situación sobre el abuso sexual? ¿Tú qué datos tienes más o menos del daño que se ha causado? Pues de lo que yo he sabido, pues ha afectado demasiado, o sea, no tanto a esas personas que han sufrido el abuso sexual, sino en torno a todo lo que conlleva, a todos los padres, a todos, pues, porque no es un tema como que solo de esas personas o que sea un pequeño grupo, sino que es a nivel mundial, más que en México, pues siempre se ha visto mucho lo que es el abuso y todo eso. Ok, yo diría que más que a México, a la sociedad y a ciertas comunidades, ¿no? O sea, cómo afecta, ¿no? Cómo le afecta, por ejemplo, como en la parte, pues, legal, ¿no? Como están saturados de tanto trabajo, ¿no? Ajá. En el caso de los psicólogos también, ¿verdad? Realmente llega mucho a nuestra consulta. Incluso también en la cuestión de la atención, de la seguridad social, pues que algunos no la tienen, ¿no? Porque en los hospitales hay 4 o 5 psicólogos, ¿no? Entonces, pues la demanda es mucha, ¿no? Es demasiada y realmente está muy limitado. Es muy limitado, pero precisamente es porque se requiere de mayor presupuesto. Entonces, ¿es un problema social grave? Sí, sí es grave, definitivamente. De hecho, yo tengo una maestría en adicciones. Mucho de mi trabajo ha sido con consumidores de sustancias. Y sí, me ha tocado que gran porcentaje de ellos han tenido una historia de abuso sexual. No todos, no puedo decir que todos, pero sí. Entonces realmente nos afecta como sociedad, sí nos afecta mucho. Sí hay daños sociales, económicos, políticos, sí hay afectación. Listas son las 5. Bueno, yo, en mi parte como psicóloga, yo sí tengo que considerar a los padres, ¿no? Considerar a los padres qué se va a hacer. Se les recomienda, de hecho, que obviamente hay que denunciarlo, ¿no? Definitivamente hay que denunciarlo. Pero ver cómo vamos a trabajar. Yo les recomiendo también la atención psicológica, ¿no? Para el menor y para los padres. Porque se piensa que es solamente el menor, pero también los padres, debido a la ignorancia que tienen. O sea, debido a todos estos imaginarios que pueden llegar a tener. Esto les va a sonar muy extraño, pero del abuso en las familias daña más las propias ideas y discursos de la propia familia. Ay, es que ya está dañado, es que pobrecito, es que ya pues ahora sí que le dañaron la vida. Y estos discursos en ocasiones daña más que el propio abuso sexual. ¿Cuánto ha afectado a México esta situación sobre el abuso sexual? ¿Tú qué datos tienes más o menos del daño que se ha causado? Pues de lo que yo he sabido, pues ha afectado demasiado, o sea, no tanto a esas personas que han sufrido el abuso sexual, sino en torno a todo lo que conlleva, a todos los padres, a todos, pues, porque no es un tema como que solo de esas personas o que sea un pequeño grupo, sino que es a nivel mundial, más que en México, pues siempre se ha visto mucho lo que es el abuso y todo eso. Ok, yo diría que más que a México, a la sociedad y a ciertas comunidades, ¿no? O sea, cómo afecta, ¿no? Cómo le afecta, por ejemplo, como en la parte,
pues legal, ¿no? Como están saturados de tanto trabajo, ¿no? Ajá. En el caso de los psicólogos también, ¿verdad? Realmente llega mucho a nuestra consulta. Incluso también en la cuestión de la atención, de la seguridad social, pues que algunos no la tienen, ¿no? Porque en los hospitales hay 4 o 5 psicólogos, ¿no? Entonces, pues la demanda es mucha, ¿no? Es demasiada y realmente está muy limitado. Es muy limitado, pero precisamente es porque se requiere de mayor presupuesto. Entonces, ¿es un problema social grave? Sí, sí es grave, definitivamente. De hecho, yo tengo una maestría en adicciones. Mucho de mi trabajo ha sido con consumidores